Buenas tardes, Paula. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ah, bueno, te saludo a vos porque sos la única que veo de todos los que ha prendido la cámara. Vamos a esperar un minutito a ver si alguno más se anima a prender la cámara. Y si no, ahí está Melina. Buenas tardes, Melina. ¿Cómo están? Por ser viernes a la tarde, último viernes de Nociones de Economía. Hola, buenas tardes. Veo cara de contentos a todos porque es el último viernes. Julieta, buenas tardes. Profe, Tienen que ver ahora a qué se van a dedicar los viernes a la tarde cuando termine el curso. No es fácil suplantar esto. profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dele mientras esperamos. Yo le escribí al profesor a través del foro, pero bueno, tal vez no vio el mensaje. Necesitaría, no sé, me hace así usted, no sé si... No es fácil el profesor Castro. No es Usted fácil. quiso comunicarse con él. Sí. ¿Y qué No, porque necesitaría? necesitaría saber una tentativa de horario para pedir en el trabajo. Ya le voy a mandar un WhatsApp al profesor Castro para... No, para tener una idea, porque si es en el turno mañana, yo Ahí estaba mirando que es viernes. Es viernes 18, sí. Ajá. Bueno, yo ya le voy a mandar un WhatsApp a Castro, que por favor lo antes posible le ponga un horario. No, para ver si nos da un estimativo de los horarios o si hay dos momentos para rendir. Yo porque tengo un trabajo que me da el día y el otro no. Entonces, depende del horario que me ponga. Generalmente pone 2 turnos, pero no sé cuántos alumnos habrá ahora. Pero yo le voy a mandar el WhatsApp, quédese tranquila, espere que me lo voy a anotar. Gracias. Pedir horario urgente. Bueno, vamos a arrancar con 5 o 6 valientes que han prendido la cámara, los demás seguirán tomando mate, y ahí yo no puedo tomar mate, lo tengo acá adelante al mate, pero no. Bueno, si todo ha salido bien hasta ahora y han estudiado entonces todo lo que corresponde a las 7 unidades anteriores, ya deberían estar en condiciones de fácilmente entender todos los contenidos que vamos a ver ahora en esta unidad 8, que se va a tratar nada más ni nada menos que de hacer un pantallazo de cuáles son y de qué manera la economía aborda los distintos problemas que hay en una sociedad, o cuáles son, si se quiere, los principales problemas que trata de abordar y que trata de solucionar la economía, y de qué manera lo hace, ¿no? El primer problema que la ciencia económica trata de abordar, de estudiar y de aportar soluciones es al tema del desempleo. Para hablar de desempleo, lo primero que vamos a hacer es tratar de definir, como dice la pregunta 1 que ustedes tienen ahí en la guía, de qué se trata el desempleo, ¿sí? Qué es la población económicamente activa, la población ocupada, la población desempleada, o sea, alguna terminología para que tengamos en claro de qué estamos hablando. Cuando hablamos de desempleo, decimos que un desempleado es una persona que, formando parte de la población económicamente activa, responde a las encuestas de empleo afirmando que no trabajó la semana pasada ni buscó trabajo las 4 semanas anteriores. Perdón, y buscó trabajo. O sea que el desempleado es una persona que, formando parte de la población económicamente activa, ¿sí? Cuando pasan por su casa o lo llaman por teléfono y le hacen una encuesta del tipo laboral, responde a la encuesta diciendo que no trabajó la semana pasada, pero que sí buscó trabajo en las 4 semanas anteriores. ¿Sí? Entonces, un desempleado es alguien que, estando en condiciones de trabajar,
y deseando trabajar, no logra encontrar trabajo. Por ejemplo, un estudiante de Derecho, como ustedes, que está muy cómodo estudiando, que tiene cómo financiar sus estudios, que no trabaja ni tiene intenciones de trabajar, pues bien, no va a encontrarse entonces dentro de las estadísticas como un desempleado. ¿Por qué? Porque no forma parte de la población económicamente activa. ¿Qué es la población económicamente activa entonces? La población económicamente activa está constituida por aquellas personas que, estando en edad de trabajar, desean trabajar, ¿sí? Es decir, aquellas personas que se encuentran entre los 18 y los 60 o 65 años de edad, depende cómo se tome la estadística, que son las personas que están en edad de trabajar y desean trabajar, forman parte de la población económicamente activa. ¿Qué es un desempleado? Entonces, una persona que, formando parte de esta población económicamente activa, no ha trabajado en la última semana y ha buscado trabajo en los últimos 4 meses. Por contraposición a esto, la población económica no activa, ¿sí?, estaría compuesta por aquellas personas que o no tienen edad de trabajar, ¿sí?, como son los niños, o los adolescentes o los ancianos que se encuentran jubilados, o que estando en edad de trabajar no desean trabajar, típico caso, los estudiantes que están muy cómodos estudiando sin necesidad de trabajar. ¿Qué relación hay entonces entre la población económicamente activa, la población ocupada y la población desocupada? Bueno, son relaciones que, si ustedes miraron el video donde el profesor Castro les explica muy claramente cómo se produce el pasaje, ¿sí?, de cada uno de los distintos tipos de poblaciones a una población o a otra. Por ejemplo, para pasar de la población ocupada a la población desempleada, ¿sí?, basta con perder el empleo, ¿sí?, y comenzar a buscar otro empleo. ¿Sí? Una persona que pierde el empleo pero busca empleo pasaría a pasar de la población ocupada a la población desempleada. Pero una persona que pierde el empleo y no busca un nuevo empleo, y no busca un nuevo trabajo, no pasa a estar dentro de la población desempleada, sino que ya pasa a estar fuera de la población económicamente activa. Esto más bien es un juego de ver en qué segmento clasificamos a cada uno, pero básicamente los conceptos que ustedes tienen que establecer y tratar de tener en claro acá son qué es la población económicamente activa, qué es la población ocupada y qué es la población desempleada y cuál es la población no activa. Ahora bien, cuando hablamos de desempleo, entonces, que hablamos de la gente que formando parte de la población económicamente activa no encuentra trabajo, ¿sí?, o no ha trabajado en la última semana, tenemos que ver algunos conceptos, hay que tener en cuenta algunos conceptos, a qué se debe, ¿sí?, o cuáles son los motivos por los cuales este desempleo se produce. Algo importante a tener en cuenta acá es la duración del desempleo en un tipo de sociedad. No es lo mismo tener un desempleo, tener la gente desempleada por un periodo corto, ¿sí?, por un periodo corto y circunstancial, que haya grandes grupos poblacionales o algunos grupos de gente que por un largo periodo no pueden conseguir desempleo. Lo que estamos hablando acá es de dos tipos de desempleo distintos. Uno sería un tipo de desempleo que se llama el desempleo friccional, que es aquel desempleo normal que se produce en una economía en base a que la oferta y la demanda de trabajo no son instantáneas, entonces aquellas personas que están buscando trabajo tardan un tiempo prudencial o un tiempo normal en conseguir ese trabajo. Supongamos que ustedes se recibieran de abogado mañana, los 15, 20 que están acá en el curso, mañana se reciben de abogado y salen a buscar trabajo. Bueno, automáticamente, al salir a buscar trabajo,
pasarían a ser todos desempleados, ¿sí? Estarían formando parte de la población económicamente activa, pero serían todos desempleados. Lo más probable es que van a conseguir trabajo, pero conseguir ese trabajo le va a llevar un tiempo, ¿sí? Le va a llevar un tiempo, porque entre que entregan los currículum, deciden, eligen si van a trabajar en un estudio o en otro, a ver cuál les conviene más, cómo les pagan, si van a ingresar a la justicia. Todo ese tipo de situaciones lleva a que le vaya a llevar 3, 4, 5, 6 meses conseguir trabajo. Entonces, ese tipo de desempleo que se produce cuando ustedes respondan a las encuestas, ¿sí está buscando trabajo? Sí. Va a ser considerado desempleo, pero va a ser un desempleo friccional porque hay un cierto periodo en el cual van a permanecer desocupados. Ese desempleo friccional que se da en todas las economías tiene más que ver con el descalce que hay entre la oferta y la demanda, pero que se da por un periodo corto de tiempo. Más preocupante, ¿sí? y más difícil de resolver, ¿sí? en todo tipo de sociedades es cuando hay un tipo de desempleo que se denomina desempleo estructural. El desempleo estructural es aquel desempleo en el cual la gente que forma parte de la población económicamente activa no tiene las calificaciones necesarias o no tiene los conocimientos o no tiene la manera de ingresar al mercado de trabajo de acuerdo a la demanda laboral que hay en ese momento. Ese desempleo estructural que en Argentina, si ustedes están más o menos al tanto, es un desempleo grande y cada vez más grave porque cada vez las tasas de desempleo son más altas porque hay una población en Argentina muy grande que no consigue calificar para el empleo que genera la economía. Ese desempleo ya es un tipo de desempleo que se denomina estructural, es decir, la estructura que tiene la economía no logra absorber la cantidad de gente que demanda puestos de trabajo para la economía. Para combatir este tipo de desempleo, los estados generalmente, ¿qué es lo que hacen? Para combatir el desempleo estructural, los estados, más que para combatirlo, sino para paliar los efectos de un desempleo estructural, recurren generalmente los gobiernos a dos herramientas que son, uno son los seguros de desempleo y otras son las prestaciones sociales gratuitas. Los seguros de desempleo operan en una economía de la siguiente forma. Cuando una persona que tiene trabajo por razones circunstanciales ha sido despedida del trabajo o se ha quedado sin ese empleo, el seguro de desempleo lo que va es a cubrirle un salario mínimo, ¿sí? durante un determinado periodo de tiempo para morigerar el impacto que le produce a una persona quedarse sin empleo de un día para el otro. En cuanto a las prestaciones sociales gratuitas, ya no operan sobre las personas que se han quedado sin trabajo, sino más bien va a operar las prestaciones sociales gratuitas, operan como subsidios sobre sectores de la población que han quedado marginados de los mercados laborales y no tienen acceso al empleo formal. En Argentina, como ustedes saben, desde hace muchos años a la fecha, les diría ya básicamente de hace 30 o 40 años, estas prestaciones sociales gratuitas para las personas que no tienen empleo aumentan en forma considerable año a año conforme al pésimo desenvolvimiento que tiene la economía argentina a través de los distintos años y que ha tenido durante los últimos 30 o 40 años. Hay que pensar que cuando el Estado se decide a combatir o a paliar los efectos de tener este desempleo, los altos niveles de desempleo estructural mediante el otorgamiento de subsidios, ¿sí? a las personas desempleadas que desde el punto de vista conceptual o político no tiene discusión, desde el punto de vista económico lo que va a generar es un incremento
es un incremento del déficit del Estado, ¿sí? Lo que va a pasar es cuando el Estado sale a atender este tipo de demandas, que el Estado incrementa su gasto. Al incrementar el gasto, el Estado presiona sobre la demanda agregada. La demanda agregada es como, vieron que está muy de moda, los políticos dicen hay que poner plata en los bolsillos de la gente para que la gente pueda gastar. Bueno, entonces el Estado sale a poner plata en los bolsillos de los desempleados salen a gastar, aumenta la demanda agregada, no hay un consecuente aumento de la oferta, ¿sí? Y por lo tanto, lo más probable y que lo que va a pasar y lo que pasa es que se termina entrando en un proceso, a raíz del déficit público, se termina entrando en un proceso inflacionario porque el Estado tiene que salir a emitir moneda para paliar este desempleo y entra en una espiral inflacionaria. No quiere decir con esto que la consecuencia de la inflación sea que el Estado le da subsidio a los desempleados, pero sí la consecuencia de dar subsidios o de hacer este tipo de políticas económicas siempre va a ser un aumento del déficit del Estado, que más adelante vamos a ver las consecuencias que el aumento del déficit del Estado tiene sobre la economía. Estas ayudas que da el Estado entonces van a las personas, van a durar un tiempo hasta que las personas, a través de programas sociales, a través de programas de trabajo y ese tipo de herramientas que brinda el Estado, puedan conseguir un empleo, pero cuando el problema es estructural, ¿sí? Y de muchos años, entonces ya se hace muy difícil la generación de empleos para paliar estos sectores estructurales. Vean ustedes que, por ejemplo, Argentina tiene un gran problema de desempleo en las grandes ciudades, ¿sí? Los sectores desempleados que no encuentran empleo en las grandes ciudades, por ejemplo, acá en Mar del Plata, no sé si ustedes vieron que hay un alto desempleo. Lo que se propone por ahí ahora es, con todo este tema de las tecnologías informáticas, y el avance de todo este tipo de empresas que son las TICs, crear un parque informático en Mar del Plata para dar desarrollo a empresas informáticas que pueden generar entre 5, 10 o 15.000 puestos de trabajo para las personas que viven en Mar del Plata. Ahora, van a generar 5, 10 o 15.000 puestos de trabajo para personas prácticamente de nivel universitario, ¿sí? Ahora bien, ese desempleo estructural que tiene Mar del Plata, de personas que no tienen ninguna calificación, de personas que son solo prestadores de servicio básicos, o sea, o comerciantes o personas que simplemente no tienen ninguna calificación, no va a ser suplido por un parque informático, ¿me entienden? O sea que el desempleo estructural de Mar del Plata va a seguir siendo alto, porque de Mar del Plata y de todas las ciudades del país, porque hay una clase social muy poco calificada y muy grande que tiene serios problemas de acceder a los empleos formales en los parámetros económicos que se manejan hoy en día o en los sectores económicos que hoy en día pueden ser prósperos. Supongamos que ahora también empezó la explotación petrolera en las costas de Mar del Plata. Si se diera un boom petrolero en las costas de Mar del Plata, bueno, sería más factible que toda esta población desempleada de Mar del Plata pudiera ir a trabajar en el sector petrolero, porque ahí más es una contratación de mano de obra no tan calificada. Por eso los estados, cuando tienen que dar empleo o combatir el desempleo en sectores de mano de obra poco calificada, lo que recurren es a la obra pública, mano de obra intensiva, porque ahí no se necesita mucha calificación, entonces cualquiera puede calificar para agarrar una pala y salir a hacer obra pública. Cuando hablamos de tipos de desempleo, ¿sí? Algo vimos ya, pero podemos clasificar los desempleos en un primer tipo de desempleo que se llama el desempleo clásico, ¿sí?
ese desempleo que el autor acá, Ojean, determina desempleo clásico, es debido a que los salarios legales mínimos, ¿sí?, son más altos de los que son los salarios mínimos son altos. Es decir, hay muchas personas que podrían estar dispuestas a trabajar y por sueldos menores, y muchos empresarios que podrían estar dispuestos a contratar por salarios menores, pero las regulaciones salariales que hay en todas las economías, en todas las sociedades, generan un nivel de salario que queda por encima que queda por encima de los precios de salario a los cuales los empresarios están dispuestos a contratar y de que algunos trabajadores están dispuestos a aceptar. Lo que termina pasando es que se termina generando un tipo de desempleo que se llama desempleo clásico porque los niveles salariales son muy altos, pero que termina habiendo un submundo de una economía informal, de una economía en negro, donde por debajo de esos precios se termina conectando la oferta y la demanda de trabajo, pero en un mercado laboral irregular o en negro. Eso es lo que se denomina desempleo clásico, es decir, cuando los niveles salariales están muy por encima, ¿sí?, por regulaciones, están por encima de lo que serían los niveles de equilibrio de mercado, ¿sí? Entonces, al estar por encima de los equilibrios de mercado, tendríamos un descalce entre la oferta y la demanda que a precios más bajos puede lograr un equilibrio en mayores cantidades de trabajo. El desempleo friccional, como dijimos ayer, como dijimos recién, entonces el desempleo que se produce por el propio funcionamiento económico, por el tiempo que transcurre, ¿sí?, o por los trámites burocráticos que lleva la consecución de un trabajo, es decir, hay que entregar el currículum, hay que ser aceptado, hay que ir a las entrevistas, hay que pasar los exámenes ocupacionales, los exámenes físicos, los preocupacionales. Todo eso lleva un tiempo, durante ese tiempo se genera, la persona está desempleada, o mismo también puede estar en lo que es el desempleo friccional, aquel desempleo que se produce, por ejemplo, en los trabajos temporarios, o sea, se supone que hay personas en Mar del Plata que tienen más cantidad de horas de trabajo, supóngase lo que es restaurante, hotelería, durante el verano tienen mucho más trabajo que durante la temporada de invierno, entonces ahí hay un desempleo también que es friccional porque se produce en temporada de invierno, los trabajadores de ese tipo de actividades desearían trabajar mucho más de lo que realmente trabajan, y entonces ahí es un desempleo de tipo friccional, pero es más bien estacional. El desempleo voluntario, ¿sí?, hace referencia a aquellas personas que no teniendo ganas de trabajar, supóngase un estudiante que está muy cómodo estudiando, no teniendo ganas de trabajar, igual se anota como desempleado y dice, sí, pero yo quiero trabajar, pero no consigo, de manera tal de hacerse acreedor a algunos de los beneficios estos que tienen los desempleados, como pueden ser subsidios por desempleo o planes sociales si los hubiese. Acá en Argentina no hay mucho plan social destinado a desempleados. Más que nada los planes sociales acá clasifica cualquiera, sea empleado, desempleado, tenga ganas de trabajar, no tenga, no tiene mucho que ver con eso, sino que el plan social tiene que ver más con la condición de si es madre, si es padre, y ese tipo de cosas, de que si trabaja o no trabaja. Pero en países más industrializados, la gente cuando no consigue trabajo va y se anota en las oficinas de empleo, ¿sí?, que puede haber municipales o estaduales, y ya por el solo hecho de anotarse en esas oficinas de empleo se hacen acreedores a determinado tipo de subsidios y con eso les alcanza. Pero podríamos asimilar el desempleo voluntario a lo que tiene mucha gente acá en Argentina por ahí que tiene planes sociales y con el plan social le alcanza y no estaría con ganas de trabajar. Cuando uno le pregunta a usted, ¿quiere trabajar? Sí. ¿Buscó trabajo? Sí. ¿Consiguió trabajo? No. Pero en realidad no quiere trabajar porque está cómodo sin trabajar y mantenidos por el Estado. Y el falso desempleo, ¿sí?, el falso desempleo sería aquel que obedece a personas que teniendo trabajo, pero trabajo negro, declaran que no trabajan
por el solo hecho de poder seguir cobrando los beneficios que cobran aquellas personas que no tienen trabajo. Esto se da muy habitual acá en Argentina, supóngase, ahora con los planes que paga el gobierno de la asignación universal por hijo, los IFE y todo ese tipo de beneficios que hay para los ocupados por la pandemia, muchos empresarios o mismo se dan el trabajo doméstico, que uno quiere poner en blanco a la empleada doméstica o poner en blanco a algún empleado, y el empleado mismo le dice que no quiere estar en blanco porque pierde los beneficios sociales que tiene del Estado, ¿sí? por ser una persona desocupada. Este tipo entonces de falso desempleo es entonces las personas que teniendo trabajo tienen trabajo en negro y se manifiestan desempleados al solo efecto de conseguir este tipo de subsidios. Y finalmente, entonces lo que dijimos, el desempleo estructural, que hace referencia a determinado grupo de personas que van a tener muchos problemas siempre para encontrar trabajo porque tienen problemas de formación, ¿sí? o problemas precisamente que se encuentran con formación en sectores para los cuales no hay demanda, laboral. Lo que tiende entonces la teoría económica o el calificador económico es a lograr una economía donde vaya hacia el pleno empleo, es decir, a niveles de empleo lo más bajos posible, aquellos niveles donde el desempleo que hay en la economía esté prácticamente rayando o paralelo a lo que es el desempleo friccional, es decir, una economía que vaya hacia el pleno empleo, es decir, que los únicos desempleados sean aquellos que se encuentran desempleados porque circunstancialmente la oferta y la demanda de ese tipo de actividad se encuentra descansada, pero que están en pleno proceso de conseguir trabajo. Nunca el desempleo en ningún tipo de sociedad va a ser cero por este motivo, porque siempre mínimamente va a existir lo que se llama el desempleo friccional. ¿Vamos más o menos hasta ahí con desempleo? Otro problema fundamental a resolver en la economía es el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de inflación? Cuando hablamos de inflación, de lo que hablamos es de un aumento sostenido y generalizado de los precios en una economía. Para los que somos argentinos es algo muy fácil de entender, es lo que sucede durante toda la vida de un argentino que tenga uso de razón. Los precios aumentan en forma sistemática y generalizada todos los días. A ese fenómeno de aumento generalizado y sistemático de los precios se lo denomina inflación. En la historia económica tiene muchos ejemplos de inflación. Los argentinos en eso somos expertos, somos los campeones mundiales. No hay ningún país del mundo que tenga los problemas inflacionarios que tiene Argentina, o habrá un grupito de 4 o 5 países, un fenómeno que a nivel mundial prácticamente ha sido erradicado, pero que en Argentina la inflación viene siendo contundente durante varios años. ¿Cuál es la causa fundamental de la inflación? ¿Por qué se da el fenómeno inflacionario? Bueno, básicamente los autores clásicos están de acuerdo, y ustedes lo deben haber visto en la clase pasada, que los problemas de la inflación se deben a un aumento desmesurado de la cantidad de dinero que circula en la economía. Es decir, cuando se produce una expansión monetaria de la cantidad de dinero, entonces esa expansión monetaria lo que hace es generar un proceso inflacionario donde todos los bienes comienzan a subir de precio. ¿En qué se basa esto? Esto se basa en lo que se denomina
que los clásicos llaman la teoría cuantitativa del dinero, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada, en la clase anterior, tienen que haber visto la teoría cuantitativa del dinero, que decía que la cantidad de dinero que circula en una economía, multiplicada por su velocidad de circulación, era igual al nivel general de precios, ¿sí? ¿Sí? Por la cantidad de dinero. Entonces, si se mantenía constante la velocidad de circulación y se mantenía constante el volumen de transacciones, cuando el Estado aumenta la cantidad de dinero, como no se requiere tanto dinero para una misma cantidad de transacciones, lo que hace la economía es aumentar sus precios. Entonces, la teoría cuantitativa de dinero dice que cuando hay un descalce entre la cantidad de dinero que la economía necesita para realizar sus transacciones y un Estado que imprime moneda más de lo que la economía necesita, lo que se produce es un aumento en el nivel de los precios o lo que se conoce como inflación. También puede haber otros motivos, ¿sí? por los cuales los precios aumenten. Puede ser que también haya motivos estructurales en la composición de los mercados monopólicos, oligopólicos, y un montón de otras circunstancias que pueden hacer que los precios aumenten, pero básicamente hay un consenso generalizado que lo que primero hay que resolver en el tema de la inflación es este aumento generalizado de los precios, este aumento, perdón, de la oferta monetaria que hace que los precios aumenten. ¿Y por qué el Estado produce un aumento de la cantidad de dinero en una economía si la economía no necesita y estaba bien con los niveles con los agregados monetarios que tenía? Bueno, generalmente el Estado recurre a esto para cubrir lo que se denomina el déficit fiscal, es decir, cuando el Estado tiene que gastar más dinero de lo que recauda mediante impuestos. Una de las formas que tiene de cubrir este déficit fiscal, es decir, cuando gasta más de lo que recauda, es cubrirlo en base a emisión monetaria. Si lo cubre mediante emisión monetaria, entonces va a generar inflación. La causa de la inflación es la emisión monetaria desmedida. El origen de la emisión monetaria desmedida es un déficit fiscal del Estado, un Estado que gasta más de lo que recauda. Ahora me va a decir, pero si usted me dijo que el Estado tenía que gastar más para reducir el desempleo, ¿no es cierto? Lo que dijimos, si hay desempleo, entonces el Estado tiene que salir a paliar ese desempleo. Si sale a paliar ese desempleo, entonces va a emitir dinero, y si emite dinero va a generar inflación. Bueno, entonces estará en los administradores tratar de compatibilizar el desempleo con la inflación para tener una economía estable. ¿Cuáles son los costos de la inflación? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que trae la inflación? ¿Sí? La inflación trae muchas consecuencias. Vamos a tratar de mencionar algunas. A ver... A ver cuáles menciona el autor. Bueno, primero, cuando hay un fenómeno de inflación, se produce un fenómeno que se llama indexación. ¿Qué pasa? Como los precios aumentan, ¿sí? Porque hay inflación, ¿sí? Los sindicatos empiezan a pedir aumentos salariales, aumentos paritarios, porque los bienes están cada vez más caros, entonces suben los sueldos. Como suben los sueldos, suben los costos para las empresas de producir. Como el costo es más alto, vuelven a subir los precios. Como los precios vuelven a subir, los empleados piden nuevamente ajustes salariales. Y así va este fenómeno que se llama de indexación, ¿sí? o de indexación, que es una tendencia que se retroalimenta en sí misma, porque suben los precios, suben los salarios, como suben los salarios, suben los precios, y se larga así una espiral inflacionaria que después, a la hora de combatirla, es muy difícil porque el Estado tiene que salir a poner lo que se llaman anclas, ¿sí? Para decir, bueno, este fenómeno de indexación, ¿dónde lo corto? Entonces lo corta saliendo a congelar precios de determinados bienes. Entonces mañana sale, como salió ahora, a decir, bueno, voy a congelar el precio de estos
estos 120 productos que va a ser la leche, el café, el té, y congela el precio de esos bienes, entonces todos los empresarios que producen esos bienes salen a matar al gobierno porque le congelaron los precios, después sale a congelar el dólar, sale a congelar los servicios, entonces empieza un fenómeno del Estado donde tiene que salir a parar esa indexación de precios que se produce con la inflación, poniendo lo que se llama anclas inflacionarias, que es una cuestión de política económica y que ustedes van a ver que según el economista que escuchen pondrían el ancla inflacionaria en cualquier lugar. Esto es para paliar la inflación una vez desatado el tema, pero vuelvo a repetirles, si el Estado no imprimiera dinero desmesuradamente, nada de esto sería necesario. Otro problema que trae entonces la inflación es que las tablas de impuestos deben ajustarse continuamente. Hay que estar continuamente ajustando las tablas impositivas. ¿Escucharon ahora todos los problemas que hubo con el monotributo? Que el gobierno fue para adelante, fue para atrás, cambió las condiciones de los monotributistas. ¿Por qué? Y porque los monotributistas son personajes de la economía que pagan un impuesto único que se llama monotributo, que va de acuerdo a que va en escalas de acuerdo a la facturación que tenga el monotributista. Como los productos suben, como la inflación sube a lo largo de un año, con una inflación de un 50%, el monotributista está facturando de un año al otro el 50 o 60% más de lo que facturaba el año anterior. Por lo tanto, tiene que pagar un 50 o 60 o 70% más de impuestos que lo que pagaba el año anterior, cuando en realidad ese 50 o 60% más lo facturó por inflación, ¿sí? Y no porque haya vendido más cantidad de bienes o servicios. Es decir, si el monotributista vendía 20 pares de zapatos, ¿sí? Y sigue vendiendo 20 pares de zapatos, probablemente aumentó de escala impositiva, y si aumentó de escala impositiva, cuando antes vendiendo 20 pares de zapatos pagaba el 10% de impuestos, ahora vendiendo los mismos 20 pares de zapatos, ¿sí? Capaz que paga el 30 o el 35% de impuestos, ¿sí? Porque los impuestos las escalas impositivas son progresivas de acuerdo a las ganancias, pero lo que aumentó acá fueron las ganancias nominales y no las reales. ¿Se acuerda cuando vimos la diferencia entre una variable nominal y una variable real? La variable nominal, ¿sí? que son las ventas, aumentó, pero la variable real, ventas, en realidad no aumentó porque la cantidad de bienes vendidos puede haber sido la misma. Entonces la inflación hace que las tablas impositivas tengan que ajustarse continuamente y eso lleva un montón de trabajo para ajustar las tablas impositivas. Lo mismo pasa con el tipo de interés. El tipo de interés nominal tiene que subir permanentemente porque ¿qué pasa con el tipo de interés? Uno fija un tipo, si supongamos que la inflación fuera cero y el tipo de interés fuera del 5%, entonces el tipo de interés real es del 5%. Pero si ahora tengo un proceso inflacionario del 10%, ese tipo de interés del 5% va a quedar negativo, entonces va a tener que ajustar al 15% el interés para volver a tener un tipo de interés real del 5%. Entonces, continuamente los bancos, los prestamistas, la mesa de dinero, la financiera, todo el mundo tiene que estar acomodando las tasas de interés, ¿sí? A la inflación que tiene el mercado. Lo mismo sucede con las rentas de mercado de capitales, se tienen que ajustar los alquileres, y todo tipo de contratos tiene que ir ajustándose a niveles inflacionarios para mantenerse en términos reales. Hay dos costos muy comunes y que históricamente se estudian en economía y que son, uno es el costo de suela de zapatos que genera la inflación y otro es el coste de menú. El coste de suela de zapatos, más que nada, ¿qué dice? Que como en un proceso inflacionario se produce una distorsión de precios donde los precios van aumentando, pero no todos los días aumentan igual en todos lados, entonces las personas o los compradores tienen que estar continuamente preocupados recorriendo a ver dónde pueden encontrar un precio que haya subido unos centavos menos de un día para el otro en un supermercado, en otro o en otro. Quiere decir que tiene que al consumidor se le produce un gasto al tener una pérdida de referencia de los precios, como los precios continuamente aumentan, continuamente tiene un trabajo mayor el comprador de tener que ir a buscar los precios más económicos en todos lados. Lo mismo ocurre con las empresas que ven que la disponibilidad, que no pueden tener dinero en efectivo,
porque el dinero en efectivo pierde su valor, porque precisamente lo que genera la inflación es que el dinero en efectivo pierda valor. Entonces tienen que tener las mínimas cantidades posibles de dinero en efectivo, con lo cual también les cuesta un montón de trabajo operar y trabajar con mínimos niveles de stock de dinero. Entonces a este coste mayor que tienen las empresas, de mayor costo de operaciones financieras, mayor costo de búsqueda de precios, de proveedores, todo este mayor trabajo se le llama el costo de suela de zapato, porque viene de que hay que caminar mucho más para poder encontrar los mejores precios. Otro de los problemas que tiene también es lo que se denomina costo del menú. El costo del menú significa que continuamente las empresas, al haber inflación, tienen que estar modificando las cartillas de precio. Eso no es tan complicado ahora, porque con la tecnología uno tiene la lista de precios en la computadora, va modificando el precio en la computadora y sale en todas las pantallas, las páginas de internet, en todos lados se modifican los precios, pero en otras épocas, y no muy atrás, pero hace 15, 20 o 30 años, por ejemplo, en el supermercado era común ir a sacar los productos, por ahí ustedes no lo vieron porque son muy chicos, pero los productos tenían el precio, tenían una etiquetita con el precio. Entonces cuando uno iba y sacaba el producto de la góndola, ese producto tenía una etiquetita, y cuando pasaba por la caja, la cajera miraba la etiquetita que decía 30 pesos y le cobraba 30 pesos como decía la etiqueta. Hoy lo pasa por un escáner que escanea el código de barra y ya sale el precio automáticamente. La cajera no sabe, pero en ese momento era así. Entonces existían unos personajes que se llamaban remarcadores, que andaban todo el día con una maquinita en el supermercado remarcando los precios, iban con la maquinita cambiando las etiquetitas. Y por ahí usted iba a comprar un producto y tenía 10 etiquetitas pegadas una encima de la otra, ¿sí? Y hasta algunos le sacaban las etiquetitas y compraban el producto más barato porque le sacaban la última etiqueta y lo pagaban con la etiqueta anterior. Pero era tanto los niveles inflacionarios que no se sabían los precios. Entonces este costo de menú, de estar continuamente remarcando los precios, y había que hacerlo porque si uno no se daba cuenta de remarcar los precios, la gente venía y le compraba todo, y cuando iba a reponer, resulta que salía más caro el producto de lo que lo había vendido. Entonces esto se llama costo de menú. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar, para que ustedes vean lo que era la Argentina, sufrió un proceso que es hiperinflacionario, con niveles de inflaciones muy grandes. Entonces, mi papá me daba la plata por semana, me tenía que dar la plata por semana, y yo el día que mi papá me daba la plata tenía que ir al supermercado y comprar todo lo que iba a gastar en esa semana, porque si yo me quedaba con la plata en la mano, supóngase que yo cobraba el lunes y me quedaba con la plata en la mano hasta el viernes no compraba nada con la plata, porque eran fenómenos inflacionarios muy fuertes donde los precios se remarcaban continuamente todos los días. En ese momento se llegó a pagar acá en Argentina plazos fijos de una tasa de 120, 130% semanal. Los plazos fijos en las épocas de hiperinflación se hacían por semana, ya no se hacían por mes. Pero por eso acá en Argentina, los que tenemos ya algunos años, en temas de inflación ya nada nos sorprende, y ya nada nos sorprende, y ya sabemos todos los mecanismos de defensa que hay que tener contra la inflación. Además, otro tema, y esto es muy importante, el que produce la inflación, es un cambio en los precios relativos. ¿Qué significa cambios en los precios relativos? Que va a haber algunos bienes que van a aumentar mucho más de lo que aumentan otros, ¿sí? Con lo cual, supongamos que un kilo de yerba vale 10 pesos, un kilo de azúcar vale 10 pesos, y la yerba aumenta 100% y el azúcar aumenta 50%, entonces se habrá ido la yerba 20 y el azúcar 50. Hay un cambio en los precios relativos, ya no vale lo mismo la yerba que el azúcar, ¿sí? Porque el proceso inflacionario ha hecho un cambio en los precios relativos. ¿Dónde se produce generalmente el cambio en los precios relativos? Es donde el Estado mete la mano, porque el Estado, con el fin de parar la inflación, como yo les dije, ¿qué va a hacer? Va a poner anclas. Supónganse,
¿Dónde pone las anclas el Estado argentino hoy para que el proceso inflacionario no se le dispare? En los servicios. Entonces, ustedes van a ver, ¿sí?, que lo que es luz, gas, agua, cable, telefonía fija, telefonía celular, todo ese tipo de bienes aumenta muy por debajo de lo que son los niveles inflacionarios, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un aumento de alimentos del 60-70% anual, van a tener aumento en los servicios del 10 o 15%. ¿Por qué? Porque los servicios están regulados por el Estado, entonces el Estado no les autoriza a los servicios aumento impositivo como los servicios quisieran tenerlo. Entonces lo que se va a producir ahí es un cambio en los precios relativos. Es decir, si antes usted tenía que optar entre pagar la factura de la luz o comprar 10 kilos de carne, ¿sí?, ahora tal vez la factura de la luz la pague, tiene que optar entre pagar la factura de la luz o comprar 1 kilo de carne. ¿Por qué? Porque la carne aumentó mucho de precio y la factura de la luz no. Entonces hubo un cambio en los precios relativos. Este cambio en los precios relativos hace que algunos precios se atrasen respecto a lo que serían los precios de mercado. Y si ustedes se acuerdan, hace 4 o 5 años atrás, cuando asumió el gobierno de Cambiemos, se encontró con que venía Argentina de un proceso inflacionario que se desarrolló desde el 2001 hasta el 2015, y en ese proceso inflacionario el Estado había usado como ancla, y nuevamente lo está haciendo ahora, los servicios públicos. Los servicios públicos no aumentaban. Cuando el gobierno de Cambiemos quiere poner los servicios públicos, quiere corregir esta distorsión, ¿sí?, de precios que se había producido, entonces lo que pasó fue que se produjo un fenomenal aumento de las tarifas, porque el gobierno no podía hacer que todos los demás precios bajen para ponerse a nivel de los servicios, sino que tuvo que poner los servicios públicos, o tratar de poner los servicios públicos a los niveles donde tenían que estar. Como consecuencia produjo un tarifazo enorme, que fue fundamentalmente el motivo por el cual el gobierno perdió las elecciones, y generalmente esos tarifazos son motivos de pérdida de elecciones de todos los gobiernos en todo el mundo, cuando meten esos ajustes de tarifa para eliminar las distorsiones de precios que se producen en gobiernos que deciden subsidiar este tipo de cosas, este tipo de servicios, terminan en escándalo. Fíjense ustedes que en Argentina ahora estamos en niveles de inflación del 40, 50, 55% anual, con un índice de inflación que se compone tanto de bienes como de servicios. Entonces, cuando ustedes van a ver dónde se desarrolló la inflación, va a decir, la inflación es del 50%, pero los bienes aumentaron un 80% y los servicios un 20%. En promedio, todo aumentó el 50%, ¿sí? Pero como hay cosas que no aumentaron, como los bienes aumentaron el 80% y los servicios el 20%, lo que se dice es que hay inflación reprimida, ¿sí? Hay una inflación reprimida porque los servicios no aumentaron todo lo que tenían que aumentar para mantenerse a la par de los bienes. Y en algún momento, ¿sí?, en algún momento eso va a suceder, entonces estamos en niveles inflacionarios del 50%, pero con un alto porcentaje de inflación reprimida por el Estado, que vamos a ver hasta cuándo el Estado puede subsidiar esos precios para mantener esas anclas inflacionarias, en tanto y en cuanto tenemos un Estado que tiene un déficit fiscal fenomenal. ¿Qué se puede hacer entonces contra la inflación? Bueno, dijimos que lo que debe hacer entonces el Estado contra la inflación, ¿sí?, es regular la cantidad de dinero lo que tiene que hacer el Estado para combatir la inflación es regular la cantidad de dinero que circula en la economía a los niveles que la economía acepta para la cantidad de transacciones que se realizan en la economía, y no más allá de eso, para regular la cantidad de dinero generalmente que hay en la economía. Los gobiernos apelan al manejo de la tasa de interés, ¿sí? Apelan al manejo de la tasa de interés. Entonces, cuando
necesitan sacar dinero del mercado para contener la inflación, lo que van a hacer es aumentar las tasas de interés para que la gente, en lugar de gastar dinero, se la preste al Estado y de esa manera sacan dinero de la economía a través de la tasa de interés. Durante la pandemia, en todo el mundo, durante todo el año pasado, los estados, a los fines de contener a toda la población que se tenía que aislar y de todo el parate que hubo en la actividad económica, imprimieron cantidades siderales de dinero como nunca se habían volcado al mercado prácticamente en la historia para paliar esta situación. Al volcar tanta cantidad de dinero en el mercado, se estima que en el primer periodo esta cantidad de dinero no genera altos índices inflacionarios debido a que la velocidad de circulación de ese dinero con una economía cerrada, con la gente adentro de la casa y sin realizar mayormente transacciones, no tiene una velocidad de circulación importante, entonces aumentó la cantidad de dinero, pero bajó la velocidad de circulación. Cuando la velocidad de circulación del dinero vuelva a ser, las economías se abran y la velocidad de circulación del dinero vuelva a ser la normal, cosa que ya está pasando en todo el mundo, va a empezar a aparecer un fenómeno inflacionario importante. Cuando este fenómeno inflacionario empieza a aparecer importante, se estima, o lo lógico es, que todos los gobiernos del mundo entonces ajusten las tasas de interés al alza a los efectos de absorber esa cantidad de dinero. Lo que pasa es que los gobiernos, una vez que lanzaron el dinero al mercado, después para sacarlo, lo tienen que pedir prestado. Para pedirlo prestado y que le presten mucha cantidad de dinero, lo que tiene que hacer es levantar las tasas de interés y de esa manera saca el dinero del mercado y afloja el proceso inflacionario. Vamos más o menos hasta ahí. Si van entendiendo de lo que yo estoy hablando, quiere decir que algo les quedó en la cabeza de todo lo que estudiaron en las 7 unidades anteriores. Si no están entendiendo nada, no les quedó nada y simplemente algunos lograrán aprobar la materia, pero creo que algo van a entender. Ahora lo que vamos a hablar es de los ciclos económicos, ¿sí?, que se producen en una economía. Básicamente, cuando uno estudia el comportamiento de una economía en el correr del tiempo, ve que las economías se comportan con fases de crecimiento y decrecimiento, siempre en un ciclo económico así sinusoidal, ¿sí?, que crece y decrece de manera ascendente. Si bien va en ascenso, que con el Producto Bruto de los países que continuamente crece en el tiempo, pero lo va haciendo de manera sinusoidal. Estos ciclos económicos de crecimiento y de decrecimiento se dan por muchos motivos. No hay un consenso entre los economistas en cuáles son los motivos que generan que la economía se comporte así en ciclos, pero sí los ciclos son una realidad y muchos opinan que tienen que ver con los ciclos de inversión, con los adelantos tecnológicos, con la acumulación o desacumulación de stock que hacen las empresas, pero a los fines de lo que vamos a ver nosotros, nos conformamos con saber que estos ciclos existen y que son una realidad, y que los gobiernos entonces lo que hacen es tratar de intervenir en la economía con políticas fiscales o con políticas monetarias, de manera tal de que estos ciclos sean lo menos pronunciados posibles y que traten de parecerse más a una línea recta que oscile, pero de la forma más moderada posible. Vale decir acá que eso en Argentina no sucede. En Argentina los ciclos económicos no solo que no son al alza, porque acá en Argentina desde el año 2007, 2008, que por ejemplo que estamos en recesión, que la economía, el PBI per cápita no crece,
sino que además si fuera así en crecimiento sería así con picos y serruchos que nosotros o crecemos 10% en un año, caemos 20% en el otro y volvemos a crecer y volvemos a caer por la propia por el propio desmanejo que hay en el Estado argentino. Pero en los países normales los ciclos son oscilaciones con periodos de 3, 4, 5 años de crecimiento, donde en esos periodos de crecimiento se produce un círculo virtuoso, donde crece la producción, crece el consumo, crece el empleo, a punto tal de que llega a un tope donde ya no empieza a crecer más la producción, porque el ciclo ha llegado a un techo y al no crecer la producción empieza a generarse un proceso inflacionario, porque en lugar de crecer la producción de bienes, la economía se recalienta y empieza a crecer el precio de los bienes. Al crecer el precio de los bienes, entonces el Estado entiende que la forma de solucionar eso es aumentando la tasa de interés. Al aumentar la tasa de interés, entonces vuelven a caer los consumos, vuelven a caer los niveles de producción, vuelven a caer los niveles de empleo, hasta que llegamos a la fase de abajo del ciclo, ¿sí? En la depresión del ciclo, donde otra vez es un muy buen negocio comenzar a invertir, comenzar a fabricar más cantidades de productos, comenzar a generar más cantidades de empleo, hasta volver otra vez al techo del ciclo productivo, donde otra vez se recalienta. Ese ciclo entonces va siendo morigerado por el Estado, continuamente va interviniendo a través de políticas monetarias, que ustedes habrán visto en la clase pasada, como son la regulación de la tasa de interés, la compra o venta de títulos en los mercados, bursátiles, la regulación de los encajes bancarios, y a través de políticas de carácter fiscal, ¿sí? Como son políticas basadas básicamente en impuestos y en subsidios, es decir, en cobrar impuestos y en dar subsidios para ir controlando la actividad. Con esa política económica y fiscal, el Estado va interviniendo sobre los ciclos económicos a los efectos de morigerarlos y producir los efectos del crecimiento de manera más consistente. Por supuesto que todo esto no se aplica en Argentina. En Argentina hacemos otra cosa. Esto es en los países normales, en los países desarrollados. En Argentina el Estado, si bien en lo discursivo trata de hacer esto, pero el problema que tiene el Estado argentino es un problema de déficit fiscal crónico, ¿sí? Que produce efectos especiales, no porque los demás estados no tengan déficit fiscales, sino por lo abultado que son los déficits fiscales argentinos y por la forma de financiar lo que tiene el Estado argentino. Lo que vamos a hablar ahora un poquito, para ir redondeando, es de lo que es el déficit fiscal y lo que es el déficit de cuenta corriente, ¿sí? o los déficits cambiarios que tiene un Estado. ¿Cuándo hablamos de que un Estado tiene déficit fiscal? Bueno, básicamente dijimos que el problema de déficit fiscal se da cuando el Estado, ¿sí? tiene un gasto público mucho mayor, ¿sí? mucho mayor, el gasto público es a lo que recauda vía impuestos. Cuando el Estado tiene un gasto público mayor al que recauda vía impuestos, tiene básicamente dos formas de financiar este déficit. O pide dinero prestado, ¿sí? Lo mismo que podrían hacer ustedes en su casa. O sea, yo gasto más de lo que tengo que pedir prestado. O pide dinero prestado y tiene que conseguir quien le preste. O lo que suele suceder cuando nadie le presta dinero, porque ya estuvo demasiados años y demasiado tiempo pidiendo prestado y nunca solucionó ese déficit, o no tiene una estructura de Estado consistente como para que le sigan prestando, lo que suele suceder es que tiene que imprimirlo directamente al dinero, o sea, para poder pagar sus compromisos, imprime dinero. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, si este déficit fiscal que tiene el Estado, gastando más de lo que recauda, se produce
se financia mediante la emisión monetaria, ¿sí? Lo que va a suceder entonces es que se va a producir un proceso inflacionario. Es decir, los niveles de monetización de la economía no van a ser compatibles con los niveles de producción, ¿tá? Por lo tanto va a comenzar el Estado a tener un aumento sistemático y generalizado de los precios de la economía. Eso casualmente es lo que está pasando en Argentina en este momento. Argentina tiene un déficit fiscal crónico desde hace 15, 20, 30 años, o 40, o toda la vida lo tuvo, ya nadie sabe qué decirlo, pero Argentina tiene un déficit fiscal crónico, ¿sí? Ese déficit fiscal genera, ¿sí?, que haya que imprimir dinero todos los meses para pagar ese gasto del Estado, con la consecuencia de creación de un proceso inflacionario que, como van viendo ustedes, cada día es mayor. Otra manera que tiene el Estado de financiar ese déficit es pidiendo prestado el dinero. Cuando el Estado pide prestado el dinero a los distintos actores de la economía, ¿qué es lo que sucede? Si analizamos una economía cerrada, ¿sí?, supongamos que estamos analizando a Argentina aislado del mundo, ¿sí?, lo que va a pasar es que el ahorro de los argentinos, que es esta letra S, ¿sí?, la letra S que vemos acá, el ahorro, ¿sí?, se va a poder, el ahorro que tenemos los argentinos se le va a poder dar dos destinos. O va a financiar la inversión, ¿sí?, que hacen las empresas, ¿sí?, para producir, o va a financiar al Estado, ¿sí?, donde los gastos del Estado son menores a los impuestos que recauda. G es gasto, T es impuesto. En definitiva, el ahorro es uno solo, ¿sí?, y hay dos sectores que compiten con el ahorro. Los empresarios que quieren ese ahorro para producir, ¿sí?, para comprar capital y ponerlo a la producción y generar más bienes y servicios para vender a los consumidores, y el Estado que quiere ese ahorro que hay en la economía para financiar su déficit, porque el Estado se comprometió a pagar tanto que no tiene cómo pagarlo, entonces necesita pedirlo prestado. Bien. Ahora, si el Estado comienza a incrementar su gasto, ¿sí?, y no quiere imprimir dinero, porque no quiere tener inflación, entonces lo que va a tener que hacer es pedirlo prestado. Cuando el Estado sale fuertemente al mercado a pedir prestado el dinero, ¿sí?, lo que hace es que ese dinero que está disponible en el mercado para los privados, como el Estado necesita captarlo, va a ofrecer mejores tasas de interés para captar ese dinero. Entonces los bancos que le prestaban dinero a los privados para que compren maquinarias, inviertan y produzcan, va a terminar prestándole dinero al Estado para que en lugar de comprar maquinaria y producir, banque los planes sociales que se producen por el desempleo. ¿Me explico? Entre otras cosas. Entonces, lo que se produce básicamente acá es lo que se conoce como el crowding out, ¿sí?, que es un desplazamiento entonces del sector privado por el sector público en el mercado de crédito, ¿sí? Pero ¿cuál va a ser la consecuencia de este crowding out? Es decir, vamos a cuando empezamos el problema. Como el Estado tiene desempleo, ¿sí?, estructural, adopta como política fiscal subsidios por desempleo. Al adoptar subsidios por desempleo, aumenta el gasto, ¿sí? Al aumentar el gasto, si imprime dinero, ¿qué genera? Inflación, dijimos. Y si lo pide prestado, genera que desplaza al sector privado del mercado de dinero, ¿sí? Con lo cual todo el dinero pasa a ser prestado al Estado. Con lo cual el sector privado no consigue dinero para producir. Al no conseguir dinero para producir, los niveles de producción caen. Al caer los niveles de producción, vuelven a caer los niveles de empleo. ¿Me explico? Y se produce entonces todo un círculo
se produce todo un círculo que se vicioso, perdón, no me salía la palabra, que me salía virtuoso, pero de virtuoso no tiene nada, se produce todo un círculo vicioso donde la economía, en lugar de crecer, decrece. En ese proceso, en ese círculo vicioso, estamos metidos los argentinos, o está metido Argentina, y no puede salir desde hace unos cuantos años, ¿sí? Es un Estado que gasta cada vez más dinero para paliar situaciones. O sea, vamos al origen. Hay un sector privado, porque ustedes tienen que verlo acá, es un fenómeno ideológico esto, pero no lo vean como un fenómeno ideológico, sino que véanlo como un fenómeno económico. Depende de dónde yo se lo empiece a contar, va a tener una ideología y de dónde porque es como el huevo o la gallina. Depende de dónde usted lo empieza a ver, va a ser la ideología. Pero vamos a un Estado que no funciona, un sector privado que no funciona como corresponde, motivo por el cual no genera los niveles de empleo que se requieren para una sociedad, un Estado que sale entonces a suplir eso y tiene un fenomenal déficit fiscal que nadie puede discutir, digamos, que el Estado tiene que salir a paliar esta situación y a poner medidas que generen un aumento del gasto público a los efectos de contrarrestar los efectos de la pobreza. Pero cuando el Estado sale y tiene déficit fiscal, lo que va a hacer por un lado es generar inflación, si ese déficit fiscal lo financia con emisión monetaria, ¿sí? Siendo la inflación el impuesto más regresivo que hay en la economía, es un impuesto que en su mayoría lo pagan los pobres. O si no genera inflación, lo que genera es este efecto de crowding out, que genera que desplaza al sector privado de la economía, y al desplazar al sector privado de la economía, por no poder conseguir crédito, lo que hace es achicar más la economía. Al achicar más la economía, se pagan menos impuestos, y al pagarse menos impuestos, se genera más déficit fiscal y se genera menos empleo y más gastos para el Estado. Entonces es un círculo que en el corto plazo le puede servir a algún gobierno para ganar alguna elección, pero que en el largo plazo va llevando el país cada vez a una debacle mayor, porque no se toman las medidas que se tienen que tomar para reducir ese tipo para reducir estos efectos. ¿Sí? Más o menos ahí se entiende. Vamos ahora a lo que es el déficit externo, que es otro gran problema que tiene Argentina. Este es el déficit fiscal crónico. Lo que vimos hasta ahora es el déficit fiscal crónico, que se ve un ejemplo claro en el Estado argentino. Digamos que todos los estados del mundo tienen déficit fiscal, ¿sí? Pero tienen déficit fiscal en niveles sustentables, ¿sí? En niveles financiables, que se pueden financiar de manera sostenida por el mercado, por el ahorro interno que tienen las sociedades, o que se puede financiar con ahorro externo. Cuando el Estado tiene estos déficits, ¿sí? No solo que lo va a poder financiar estos déficits con ahorro interno, sino que también lo va a poder financiar también a través del ahorro externo. Pero vamos a otro supuesto, entonces. Vamos a hablar de lo que es el déficit externo. Cuando el Estado hace este ciclo que le dije yo de poner dinero en el bolsillo de los argentinos a los efectos de paliar determinadas situaciones sociales, que por otro lado cada vez son peores, pero no importa, pero las viene realizando paliativos, ¿sí? Lo que hace es incrementar la demanda de bienes, ¿no? A través de poner dinero en el bolsillo de los agentes. Al incrementar la demanda de bienes, lo que pasa es que se incrementa ¿qué? La demanda de aquellos bienes que son importados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todos los bienes que se consumen en una economía, ¿sí? Se producen dentro del país, ¿sí? Muchos de esos bienes se producen fuera del país. Y si no se producen los bienes todos fuera del país, muchas partes o componentes de esos bienes se producen fuera del país. Entonces, para que la gente los pueda consumir y mejorar la situación económica de la gente, si vamos a imprimir dinero o lo vamos a pedir prestado y se lo vamos a dar a la gente, tenemos que saber que la gente con ese dinero va a salir a comprar, y si la gente sale a comprar, vamos a necesitar los dólares para pagar esos dineros, porque lo que compra la gente o es importado o tiene componente importado. Entonces, cuando más dinero le vamos a dar a la gente, más dólares necesitamos. Entonces, la gente sale a comprar con esos pesos que le dimos para paliar toda esta situación. Todos mejoraron en el corto plazo su beneficio económico, pero tenemos un problema. ¿Qué problema se nos genera acá?
que las importaciones de bienes, las CMB, que están acá, que les estoy marcando, ¿sí?, son mayores a las exportaciones, ¿sí? Si las importaciones son mayores a las exportaciones, y eso ya lo vimos, ¿qué pasa con los dólares? ¿Entran o salen del país? Salen más dólares de lo que entran, ¿sí? Porque compramos más de lo que vendemos. Vendemos en dólares, compramos en dólares, porque no se compra y se vende en pesos, se compra y se vende en dólares en el mercado internacional o en cualquier otra moneda que no sea el peso, porque si hay una moneda que no existe, es el peso. Entonces, le dimos poder adquisitivo a la gente salió a comprar, tenemos que importar más de lo que se exporta. Muy bien. Si vamos a importar más de lo que se exporta, necesitamos conseguir los dólares. ¿Cómo vamos a conseguir los dólares? Lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Por transferencias, ¿sí?, de dinero, es decir, gente que tenga dinero en el exterior y lo mande acá a Argentina, ¿sí? ¿Cómo vamos a lograr que gente que tiene dinero en el exterior mande dinero a Argentina? Bueno, en el gobierno de Cambiemos eso se lograba, ¿sí?, generándole al inversor extranjero, al que tiene dólares afuera, una especie de garantía, si se quiere, político-legal, donde la persona traía sus dólares, entraba sus dólares a la Argentina, los transformaba en pesos, colocaba el dinero acá en pesos, ¿sí? Ese ingreso de capitales en pesos le producía una tasa de interés superior a la del mercado internacional, con lo cual era buen negocio, se le garantizaba un tipo de cambio de salida y otra vez cuando quería se podía llevar ese dinero. Entonces se producía un círculo de ingreso de capitales hacia el país, o se puede producir un ingreso de capitales hacia el país por el solo efecto del diferencial de las tasas de interés que haga que este consumo se pueda financiar. Otra manera, ¿sí?, es a través de la cuenta, a través de la cuenta de capitales, y si no se puede financiar con entrada de capitales del exterior, se tiene que financiar con pérdidas de reserva del Banco Central. Es decir, que este fenómeno de, ante un desajuste de la economía, altos niveles de desempleo, muchos niveles de pobreza que tiene la Argentina, por no tomar medidas estructurales y correctivas que tiene que tomar para corregir esto, que son antipáticas, paliamos todo con subsidios, ponemos plata en el bolsillo de la gente sale a consumir, entonces tenemos un alto déficit fiscal que nos hace inconsistentes, pero también tenemos un alto déficit cambiario porque no tenemos los dólares para que la gente consuma. ¿Cómo termina siempre todo este sistema? Lamentablemente todo esto termina, como ya Argentina tiene, o sea, los mecanismos de financiación de esto están agotados, de este sistema está agotado, porque Argentina ya no puede imprimir más dinero porque los mecanismos, porque los niveles inflacionarios son muy altos, porque la impresión de dinero genera inflación. Ya no puede pedir más dinero al exterior porque pidió todo lo que podía pedir y los niveles de deuda que tiene el gobierno argentino en el exterior son siderales, y ya lo único que le queda es pedir dinero al mercado doméstico, pero el mercado doméstico ya estamos a niveles de tasa de interés del 40-50% anual para paliar un déficit del Estado impresionante. Como ya no tiene más mecanismos de financiación y el mercado cambiario no puede aportar los dólares que se necesita para continuar con este sistema, como termina con un proceso devaluatorio. Entonces generalmente todo esto termina con un proceso devaluatorio donde se va a una devaluación, ¿sí? Y con esa devaluación se licúan las deudas, se licúan las acreencias en el exterior y baja el precio de los bienes y servicios, se reduce el poder adquisitivo de los argentinos en bienes del exterior y otra vez se vuelve a equilibrar esta ecuación que yo les marqué acá, donde las importaciones eran mayores a las exportaciones. Para producir una devaluación, los precios de los bienes importados aumentan de precio de manera tal de que vamos a comprar mucho menos bienes importados,
y aumentan de precio relativo nuestros bienes que exportamos, entonces se equilibra esta balanza y comienzan a entrar dólares del exterior por esta cuenta y ya no es necesario financiarlo. En este momento Argentina ya ha producido fenomenales procesos devaluatorios. Nosotros mandamos el dólar de 1 peso a 4, después de 4 pesos lo mandamos a 15, de 15 lo pasaron a 40, de 40 lo pasaron a 60, de 60 lo pasaron a 100, que está ahora, y el blue está en 150, ya ni se sabe. Pero como lejos está de solucionarse el problema del déficit fiscal que tiene la Argentina, y lejos está Argentina de conseguir abundante financiamiento y barato para seguirlo financiando, lejos también estamos de resolver los problemas de competitividad cambiaria, y cerca estamos entonces de en algún momento tener que realizar una nueva devaluación del peso y una nueva pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la población para poder equilibrar estos niveles. Por último, y para terminar, vamos a hablar entonces de otro... ¿Alguien quiere preguntar algo hasta acá? ¿Están muy perdidos? A ver, no les estoy viendo las caras, a ver si... ¿Cómo va? No me queda nadie, ya se durmieron todos. Julieta, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Entendió? Está clarito para probar mañana, ¿no? Laura. Bien, mañana probamos. Paula, Florencia. Sí, así, aunque sea de Paula, no la veo, Paula, bien, ¿eh? Esperemos sí. Aprobar mañana. Sí. No, el de mañana no sé si tanto como el del viernes que viene, que es el que quiero aprobar. Sí. Es más fácil el del viernes que viene. ¿Es más fácil? Es igual que todos los anteriores. Pero, a ver, guíanos un poquito cómo es. Si usted no se copió mucho en los anteriores, digamos, No. y más o menos iba entendiendo, no va a tener problema para el último, pues igual. Está bien, pero cuando nosotros terminamos de hacer el multiple choice, ese que de las opciones, ¿pasamos directamente al otro o cómo es? Me parece que tiene un momentito ahí que se lo corrige, y sí, si se lo corrige la prueba, el otro empieza a un determinado horario, pero ahí nomás, sí. Ah, bien. No tiene mucho tiempo. Y ahí le da 2 preguntitas teóricas. ¿Y esto cuándo nos enteramos? ¿A través de la plataforma? Sí, no sé cómo funciona, porque la verdad nunca rendí por plataforma, pero no es difícil, ¿eh? Bien. Usted puede contestar un multiple choice, igual que los que viene haciendo. Y después de eso le va a tirar 2 preguntitas teóricas para contestar en 4 o 5 renglones. Ni se le ocurra, yo ya le dije, googlear la pregunta, copiar y pegar lo que googlearon, porque van al cero. Pero debe ser alguna de las preguntas que están en estas guías, supongo. Así el profesor Castro, cuando descubre que navegar una chinche. Sí, ¿qué me decía? Si son algunas de las preguntas que están en estas guías o parecidas. Parecida a las que le tomó en los trabajos prácticos. Trabajo práctico. Daniela pregunta, Lo que pasa es que usted en el trabajo práctico, ¿cuánto tiempo tenía para contestar las preguntas? No, claro, acá hay dice que son 24 minutos. La va a tener que tener estudiadita para contestarla rápido, porque no va a poder ir a buscar todos los libros, la biblioteca, consultar, preguntarle al vecino, alguno que la cursó antes. Todo eso no va a poder hacerlo. ¿Me entiende? Acá la va a tener que tener bien afiladita, pero no son iguales. Son iguales. Y después le va a pedir dos conceptos para que conteste con sus palabras, sin copiar, pegar de Google, ni de autores españoles, ni norteamericanos, ni checoslovacos, porque generalmente, bueno, los primeros que salen son los españoles, generalmente. Cuando uno googlea, por ejemplo, le pregunta, ¿qué es la economía positiva? Le pone, ¿no? De la bolilla 1. Usted pone economía positiva en Google y ya le va a salir, pero son de autores españoles, y hasta con Z le va a venir. Cuando veo que los españoles hablan con Z, bueno. Entonces algunos la mandan hasta con Z, como hablan los españoles, y si le viene un audio... La economía positiva es la que tiene más. ¿Cómo va eso? Sí, Laura. No, que la economía positiva es la que tiene más. Claro, y puede contestar eso, por ejemplo. Y listo. Claro, veo que está la economía positiva. Bueno,
Si tengo plata en la billetera es positiva. Si no tengo plata es negativa. Claro, como la nuestra ahora. ¡Claro! Bueno, más o menos así era la cosa. No va mucho más allá de eso, ¿eh? Quédense tranquilos. Vamos con el último temita. Que habla de cuándo un país es competitivo y de qué factores depende. Un país es competitivo, generalmente los niveles de competitividad de un país se miden por la cantidad de bienes, ya no de servicios, por la cantidad de bienes y de servicios o por el saldo de la balanza comercial. Un país que exporta mucho e importa o que logra exportar en los mismos niveles de lo que exporta es un país competitivo y o sea que tiene buenos niveles de productividad, que se dice. La productividad es un factor que mejora la competitividad. Es un aumento en el valor añadido de los bienes. No sé si ustedes alguna vez escucharon que Argentina tiene que dejar de exportar la soja. Argentina tiene que dejar de exportar la soja, así como poroto, como la exporta, para ser un país exportador de alimentos industrializados. Si Argentina, en lugar de exportar el poroto de soja, lograra exportar toda la misma cantidad de soja que exporta, pero en productos industrializados, ya en alimentos, ¿sí? En barritas de cereal, en alimentos que contengan aceite de soja y en alimentos mucho más procesados, entonces el valor de los productos que Argentina exporta sería mucho más alto y sería mucho más productivo, o sea, tendría mejores niveles de productividad. Entonces, para mejorar la productividad, los países que tienen que saber, bueno, sin lugar a dudas, para ser más productivos y poder ser más competitivos en el exterior, los países tienen que mejorar los costos de producción. Eso es algo que ser más productivo y comerciar más con el exterior y exportar más es algo que pareciera ser que es el único camino que tiene Argentina hoy en día para poder salir de esta crisis, es decir, desarrollar un modelo económico de manera tal de que se exporte mucho más de lo que se exporta, de manera de poder conseguir mucho más dólares de los que se consiguen para poder tener niveles de consumo en la población en niveles más altos de lo que se tienen hoy, porque hay mucha gente que así como estamos hoy, con la gente muriéndose de hambre, los dólares no alcanzan, imagínense si le damos plata a la gente para que consuma, ¿con qué dólares vamos a comprar las cosas? Por eso necesitamos ir a una economía, a un sector privado mucho más competitivo, que produzca mucho más. Para eso necesitamos, en una palabra, reducir los costos de producción. Los costos de producción, básicamente, ¿cómo se reducen? En Argentina, ¿qué está? El costo laboral, que Argentina tiene un mercado laboral ultra regulado, ¿sí? Con un montón de lo que se denominan impuestos al trabajo, ¿sí? Con un montón de lo que se denomina impuestos al trabajo, que básicamente son los costos de cargas sociales, de jubilación, los costos de jubilación, de obra social y de aportes al sindicato, ¿sí? que generan que un empresario, para pagar un sueldo de 100 pesos, tenga que realizar un gasto de 165 pesos. O sea, para que el empleado que está en blanco pueda llevarse 100 pesos al bolsillo, siempre y cuando sea un empleado que no paga impuestos a la ganancia, el empleador tiene que poner 165. 65 no van al empleado, van a ese sistema, ¿sí? A ese sistema que habrá que discutir también, o algunos discuten, si es un sistema que con toda esa plata es eficiente o no es eficiente, si el sistema jubilatorio, si el sistema de obras sociales, si el sistema sindical argentino es eficiente o no es eficiente. Pero básicamente ese sistema de cargas sociales más el sistema indemnizatorio que tiene Argentina generan un costo laboral que puede o no puede ser alto, depende cada uno cómo lo mire, pero si usted quiere mejorar la productividad, entonces tiene que mejorar las leyes, ¿sí? Que regulan el salario, las cargas sociales y las indemnizaciones, de manera tal
de que usted tenga salarios, cargas sociales e indemnizaciones similares a los países que compiten con usted o que compiten con Argentina para la consecución de para la venta de sus productos en los mercados mundiales. Vieron que los factores de la producción eran 4: tierra, trabajo, capital y empresario. Bueno, entonces el factor trabajo está influido por las regulaciones. Si queremos tener mayor productividad en el trabajo, tenemos que cambiar las regulaciones del trabajo. Si queremos conseguir más productividad en el factor capital, es decir, conseguir dinero más barato, ¿qué necesitamos para conseguir dinero más barato? Y básicamente que el Estado no lo tome todo el dinero, o sea, que no sea el Estado el que va al mercado y levanta la tasa de interés porque tiene un déficit fiscal fenomenal. Necesitamos tener un mercado de capitales para ser más productivos, donde se consiga dinero barato. Cualquier empresa en el mundo, ¿sí?, consigue dinero a tasa de interés mucho más barata de la que lo consiguen las empresas argentinas, ¿sí? Lo que tenemos que mejorar también, que es el costo que nos genera el Estado, el costo impositivo. Argentina también es un país donde los costos impositivos son altísimos, ¿sí? Como tiene un altísimo costo impositivo, porque al ser un país federal tenés impuestos nacionales, provinciales y municipales, y sobre todo los provinciales y los municipales son impuestos muy regresivos, que gravan a toda la producción en sus distintas etapas y son acumulativos. El sistema impositivo argentino no solo que es nefasto, sino también que las alícuotas de niveles impositivos están a niveles tope que ya no se pueden ajustar más. Entonces, con estos tres sistemas habría que hacer una reforma en el sistema impositivo, una reforma en el sistema laboral, una reforma en el mercado de capitales para poder mejorar competitividad. Como todo esto no se hace nunca en Argentina, y Argentina tiene entonces todos estos sistemas de la época del 40 que los venimos sosteniendo y nunca los cambiamos y nunca los reformamos, ¿cómo termina todo eso? Cuando el sistema no funciona, en un proceso evaluatorio donde lo que hacemos es ajustar el tipo de cambio. Entonces, al ajustar el tipo de cambio, lo que hacemos es que todos estos costos bajen en términos reales o en términos de dólares o en términos de euros. Pero nunca los ajustamos a la realidad, sino que ajustamos el tipo de cambio y ajustando el tipo de cambio lo que hacemos es seguir manteniendo este statu quo, pero disminuir el poder adquisitivo de los argentinos, donde llegamos hasta la irracionalidad de los argentinos de que hoy vamos a comprar un par de zapatillas y para poder comprarlo necesitamos que nos den 12 cuotas. Obtenemos los salarios en términos de dólares más bajos de toda Latinoamérica, sacando Haití o Venezuela. Bueno, más o menos esto es lo que les quería contar hoy. ¿Alguna preguntita más que quieran hacer del tema? Para ir terminando, y si no, no me queda más que desearle mucha suerte en el día de mañana y mucha más suerte la semana que viene cuando tengan que rendir el examen. Muchas gracias. Los dejo entonces y quedo comprometido. No sé si alguien quería preguntar algo ahora o calle para siempre porque me voy. Para dejar en claro, el final es el viernes que viene. Creo que es el viernes, hay que mirar ahí la página, pero por lo que yo Sí, vi... el 18 dice en el Con lo cual yo quedo comprometido para ya mismo mandar el WhatsApp al profesor Castro pidiéndole que por favor que lo comparten en el campus, así sabemos en qué horario nos toca. El horario del examen, para aquellos que tienen que pedir el día en el trabajo, lo puedan pedir o no. Depende del horario. Muchísimas gracias. Gracias. Buena suerte a todos. Y espero encontrarlos en cualquier lado, menos nuevamente el año que viene en la clase de nociones de economía. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.